En 1917, 3 niños de Fátima, Portugal, vivieron una serie de apariciones marianas que cambiaron para siempre la historia de la Iglesia Católica. Los mensajes que la Virgen María transmitió, a través de la visión de Lucia, Francisco y Jacinta, no solo trajeron consuelo, sino que también advirtieron a la humanidad sobre tiempos de grandes pruebas. Desde entonces, los secretos de Fátima se han convertido en uno de los mayores misterios espirituales del siglo XX. El secreto que sigue siendo más enigmático y que genera debates hasta el día de hoy es el tercer secreto. Originalmente, a los niños se les ordenaba guardar silencio sobre el contenido completo de los secretos hasta que llegara el momento adecuado para revelarlos. A lo largo de los años, la Iglesia hizo algunas publicaciones, pero nunca reveló completamente el mensaje completo. En el año 2000, el Vaticano publicó el tercer secreto, pero muchos creen que aún no se ha comprendido completamente su verdadera interpretación. El tercer secreto de Fátima es, sin duda, una de las advertencias más profundas y poderosas de la historia moderna. Describe una serie de acontecimientos dramáticos e inquietantes, y la Iglesia, durante muchos años, mantuvo cierto grado de secreto sobre su totalidad. Parte del secreto revelado en 2000 fue una visión apocalíptica en la que un obispo vestido de blanco, que muchos interpretan como el Papa, es atacado por un grupo de soldados, mientras otros, fieles a la Iglesia, son martirizados. Esta fuerte y angustiosa visión sugiere un período de gran persecución a la fe, a los cristianos y a la Iglesia Católica, lo que podría interpretarse como una profecía de calamidades, no solo físicas, sino espirituales. Para muchos, el secreto de Fátima refleja una guerra contra la verdadera fe y la creciente apostasía que afectaría al mundo en los tiempos modernos. Esta revelación, con sus vívidas imágenes de sufrimiento, se convirtió en un símbolo de la lucha espiritual por venir. Sin embargo, más allá de los aspectos negativos y oscuros de la visión, el tercer secreto también contiene un mensaje de esperanza inquebrantable. María, al revelar la visión apocalíptica, dejó también una promesa de redención. Aún ante tales dificultades y pruebas, la Virgen María aseguró que el triunfo final del Inmaculado Corazón de María sería una realidad. Esta promesa divina es, sin duda, la clave para comprender el secreto. Mientras el mundo viviría momentos de gran angustia, Dios no abandonaría a su pueblo y María estaría siempre al lado de los fieles, guiándolos a la victoria. Esta promesa de triunfo puede interpretarse como una reafirmación del poder de la fe, la oración y la devoción a María, como medios esenciales para superar las adversidades que están por venir. El tercer secreto, por lo tanto, no es solo una advertencia sobre tiempos difíciles, sino también un llamado a la acción, una invitación para que cada uno de nosotros nos unamos en oración, vivamos nuestra fe con integridad y nos preparemos espiritualmente para lo que está por venir. El mensaje de Fátima permanece vivo y poderoso, invitando a todos a ser agentes de transformación espiritual, preparándose para la lucha y confiando en la protección y el amor del Inmaculado Corazón de María. El tercer secreto de Fátima, como ya hemos mencionado, es una profunda y contundente advertencia sobre los tiempos futuros, un llamado urgente para que la humanidad vuelva su corazón a Dios. Una de las cuestiones más centrales y dolorosas de este secreto es la visión que nos ofrece María sobre la pérdida de la fe en el mundo. La fe, según el tercer secreto, es el fundamento esencial que sostiene a las familias, a las sociedades y, sobre todo, a la Iglesia. Cuando la fe comienza a enfriarse, cuando el amor de muchos se enfría, como también predijo Jesús en Mateo 24:12, el resultado es una ruptura espiritual que afecta no solo a las almas individuales, sino también al destino colectivo de la humanidad.
La pérdida de la fe no es algo simple ni temporal, resuena y trae consecuencias catastróficas no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras. La humanidad, al descuidar este don divino, comienza a avanzar hacia la autodestrucción, como si se alejara de una fuente vital de energía que alimenta todo lo bueno y santo. María, en sus apariciones, nos advirtió claramente sobre los tiempos en los que la humanidad sería presa de una apostasía generalizada, en la que millones se alejarían de la verdad revelada y abrazarían ideologías y creencias falsas, alejadas de la pureza del Evangelio. Este alejamiento de la verdadera fe, como hemos visto en varios momentos de la historia de la humanidad, conduce a la decadencia moral, a la corrupción de los valores familiares, a la desintegración de las instituciones sociales y, sobre todo, a la pérdida del sentido de la vida. La pérdida de la fe es la raíz de todos estos problemas, porque sin una creencia sólida en las enseñanzas de Cristo, los seres humanos se vuelven vulnerables a todas las tentaciones del mundo materialista, egoísta y profundamente egocéntrico. El pecado se extiende y la humanidad acaba olvidando su misión original: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En cambio, los corazones se guían por deseos temporales y placeres inmediatos, que solo alimentan la desesperanza, el dolor y la violencia en un círculo vicioso de autodestrucción. Esta pérdida de fe es una realidad dolorosa, pero también es una oportunidad para la renovación espiritual. María nos llama, a través del tercer secreto, a tomar una postura activa en la preservación de la fe, comenzando en nuestro corazón, en nuestras familias y en nuestras comunidades. En un mundo que se ha olvidado de Dios, la verdadera fe comienza a preservarse a través de la oración constante, la meditación de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y especialmente la práctica de la caridad. La Iglesia Católica, a través de su doctrina inmutable, nos recuerda que la fe no es algo que podemos dar por sentado, sino algo que debemos cultivar constantemente, para que, como un faro en medio de la oscuridad, pueda iluminar los caminos de aquellos que están perdidos. La verdadera fe, según las revelaciones de Fátima, no es solo una creencia pasiva, sino una fe activa y dinámica que nos impulsa a vivir como verdaderos hijos de Dios. Nos invita a ser testigos del amor y de la verdad de Cristo, a vivir radicalmente el Evangelio y a compartir los dones de la misericordia divina con el mundo. Cuando se pierde la fe, la humanidad camina hacia la ruina, pero cuando la fe se conserva y se cultiva, trae consigo una gran luz, capaz de iluminar las tinieblas y renovar el mundo. El tercer secreto de Fátima no es solo una revelación sobre los tiempos difíciles y las consecuencias de la pérdida de la fe, sino también un llamado urgente a la acción espiritual. María, en su mensaje, nos invita a reaccionar ante las adversidades espirituales que enfrenta el mundo a través de una acción concreta: la oración. La oración, como sabemos, es la clave para la transformación interior y la conexión con lo divino. Rezar el rosario diariamente, práctica que María nos recomendó enfáticamente, es uno de los medios más poderosos de resistencia espiritual. El rosario no es solo una repetición de palabras, sino una profunda meditación sobre la vida de Cristo y la intercesión materna de María. Al rezar el rosario, nos unimos al Inmaculado Corazón de María y a través de ella nos acercamos a Cristo, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Celestial para ayudarnos a superar los desafíos espirituales y personales. La oración diaria es una manera de fortalecernos espiritualmente, de proteger nuestra alma contra las malas tentaciones y de fortalecer nuestra fe en tiempos de tribulación. La verdadera paz, la verdadera transformación comienza en nuestro corazón,
y la oración nos ayuda a alcanzar esa paz que solo Dios puede dar. Además de la oración diaria, María también nos invita a hacer la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significa esta consagración? Consagrarse al Inmaculado Corazón de María significa entregarse completamente a su protección materna, confiando plenamente en su intercesión. María es la madre de todos los cristianos, y como tal, tiene el poder de guiarnos y protegernos, especialmente en tiempos de crisis. La consagración al Inmaculado Corazón es una manera de comprometerse con una vida de fe y devoción, de renunciar al egoísmo y al orgullo, y de vivir de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Cuando nos consagramos a María, entregamos nuestra vida y nuestro corazón a su Inmaculado Corazón, pidiéndole que nos ayude a vivir de acuerdo con los principios divinos y que interceda por nosotros ante Dios. La consagración es expresión de nuestra total confianza en María, creyendo que ella nos guiará hacia Cristo y nos ayudará a superar las dificultades espirituales que enfrentamos. Al hacer esta consagración, nos acercamos más a Cristo, ya que María nos lleva directamente a Él. En medio de los tiempos difíciles sobre los que nos advierte el tercer secreto de Fátima, la oración y la consagración no son solo prácticas devocionales, sino formas concretas de resistencia espiritual. Son armas poderosas que nos ayudan a afrontar las tribulaciones del mundo con fe y valentía inquebrantables. No podemos esperar que el mundo cambie sin tomar medidas. El secreto de Fátima nos llama a un compromiso diario con la espiritualidad, la búsqueda de la santidad y la defensa de nuestra fe. La Iglesia, a lo largo de los siglos, nos enseña que la oración es la base de toda transformación, de toda curación y de todo cambio verdadero. Por eso, al seguir el llamado de María a rezar el rosario todos los días y consagrarnos al Inmaculado Corazón, nos estamos alineando con la voluntad de Dios y participando activamente en la construcción de un mundo más justo y más santo. María, nuestra Madre Celestial, ya ha prometido que al final triunfará su Inmaculado Corazón. Ella nos invita a ser parte de este triunfo, viviendo nuestra fe con integridad y ayudando a otros a hacer lo mismo. La invitación está hecha. La oración y la consagración son los medios por los cuales podemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir y fortalecer nuestra unión con Dios. Con María a nuestro lado, estamos seguros de que la victoria es segura. A pesar de las visiones apocalípticas y las advertencias sobre tiempos difíciles que revela el tercer secreto de Fátima, no es un mensaje de desesperación, sino un mensaje profundo de esperanza. El sufrimiento y las dificultades predichas no son el final de la historia, sino solo una fase del plan divino. El tercer secreto revela que al final el triunfo del Inmaculado Corazón de María será una realidad. Este triunfo no es solo un triunfo personal para María, sino un triunfo sobre el mal, sobre la apostasía, sobre las tinieblas que se han extendido por el mundo. María, en su infinita misericordia y poder, conducirá a los fieles a la victoria, guiándonos a través de la oración, la devoción y la fe. La promesa de que, al final, el Inmaculado Corazón de María triunfará es la clave para comprender todo el mensaje de Fátima, ya que nos enseña que, independientemente de las pruebas que enfrentemos, la victoria será de Dios, y María será la gran mediadora de esa victoria. Este mensaje de esperanza no es una invitación a la pasividad, sino a la acción. Como nos enseñó María en Fátima, el camino hacia el triunfo del Inmaculado Corazón no será fácil. Él exige de nosotros una respuesta activa, una respuesta de fe, de oración y de consagración. El rosario, que es una de las formas de oración más poderosas recomendadas por María, nos lleva a un camino de reflexión, purificación y transformación.
Cada oración del rosario es una manera de sumergirnos en el misterio de la salvación, de meditar en la vida de Cristo y de experimentar la intercesión materna de María, que nos guía siempre de regreso al Hijo. El rezo constante del rosario es una forma de permanecer firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de adversidad. La verdadera victoria, según el secreto de Fátima, no se conseguirá sin esfuerzo. Requerirá una lucha espiritual constante, una búsqueda incesante de la santidad y una confianza ilimitada en la intercesión de María. Nuestra esperanza no se basa solo en un futuro lejano, sino en una acción constante y diaria que nos prepara para ese triunfo final. Además, la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María nos trae una profunda tranquilidad espiritual. Incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor y las dificultades parecen no tener fin, debemos recordar que María, nuestra Madre Celestial, nunca nos abandona. Ella nos llama a confiar en su Inmaculado Corazón, a seguir su ejemplo de humildad y fidelidad a Dios, y a entregarnos con confianza a su guía. Por muy difíciles que sean los tiempos, el corazón de María siempre será un refugio seguro. El secreto de Fátima nos asegura que por mucho que se extienda el mal y llegue la oscuridad, la luz de María prevalecerá. Ella siempre nos conducirá al triunfo final de Cristo, porque nunca se separa de su Hijo. Así, nuestra esperanza se fortalece porque sabemos que caminamos junto a la Madre de Dios y la victoria será nuestra si permanecemos firmes en la fe, la oración y el amor. El secreto de Fátima, entonces, es un mensaje que nos impulsa a vivir la fe de una manera más intensa, más apasionada y más comprometida, sabiendo que al final el Inmaculado Corazón de María triunfará, trayendo paz y salvación al mundo. El mensaje de Fátima, revelado a través del tercer secreto, no es algo que deba mantenerse en secreto o guardarse solo para un pequeño grupo de personas. Es un mensaje universal, destinado a toda la humanidad, y por tanto debe compartirse ampliamente. Al reflexionar sobre la gravedad y la esperanza presentes en la visión de Fátima, tomamos conciencia de que nuestra misión es difundir esta verdad, este llamado divino, a todos los rincones del mundo. Ya no podemos guardarnos estas revelaciones para nosotros mismos, ya que el mundo está en una profunda crisis espiritual y muchas almas están perdidas sin saber cómo reaccionar ante los tiempos difíciles que se avecinan. Ahora es el momento de actuar. Como María nos mostró en sus apariciones, ella siempre nos invita a actuar en unión con su Hijo, a ser instrumentos de transformación y esperanza para el mundo. El primer paso hacia esta acción es compartir el mensaje de Fátima con otros, difundiendo la verdad de la fe, la oración y la confianza en el Inmaculado Corazón de María. Al compartir este mensaje con amigos, familiares, colegas e incluso en nuestras redes sociales, estamos colaborando con el plan divino de preparar al mundo para la gran victoria que vendrá con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Difundir el mensaje de Fátima es una manera de actuar en el presente, de estar atentos a las necesidades espirituales de nuestro tiempo. Sin embargo, no basta con compartir el mensaje. Es imprescindible también tener un compromiso personal con la oración diaria, con la búsqueda constante de la santidad y, sobre todo, con la consagración al Inmaculado Corazón de María. Al consagrar nuestra vida a María, al poner en sus manos nuestras esperanzas, nuestros sufrimientos y nuestras victorias, nos convertimos en participantes activos en la realización de esta gran promesa de triunfo. Cuando te consagras a María, no solo estás pidiendo protección o intercesión, sino que también te estás convirtiendo en un instrumento de la voluntad de Dios para traer paz y redención al mundo.
viviendo según los principios de Fátima, rezando el rosario todos los días, confiando en la protección de María, estamos preparando nuestro corazón para el triunfo final. Pero esta preparación no puede realizarse de forma aislada. Necesita ser compartido, vivido en comunidad. Por eso, al ver este video y reflexionar sobre este mensaje, estás llamado a ser parte de una red de fe y acción, un movimiento espiritual que no se limita a los muros de la iglesia, sino que invade todos los aspectos de nuestra vida diaria. El triunfo de María no solo será un evento glorioso en el futuro, sino algo que puede comenzar a suceder en nuestras vidas ahora, mientras vivimos los mensajes de Fátima en nuestra vida diaria. Ahora los invito a involucrarse aún más en este movimiento de fe y esperanza para actuar concreta y profundamente en su vida espiritual. Si sientes en tu corazón el deseo de ser parte de esta transformación, comparte este video con otras personas. Escribe en los comentarios, María, en ti confío, y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes de fe, esperanza y fortalecimiento espiritual. Cada persona que se suma a este movimiento es un nuevo faro de luz que puede iluminar la vida de los demás. Si quieres profundizar más en este camino espiritual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte a crecer espiritualmente. Al compartir estos mensajes, no solo estás contribuyendo al crecimiento del canal, sino también a la difusión del reino de Dios. Lo que sucede en el corazón de un creyente puede extenderse como fuego, iluminando las almas que lo rodean. No espere a que otros tomen la iniciativa. Este es vuestro momento de actuar, de ser defensores del Inmaculado Corazón de María, de tomar la fe como un compromiso personal. Juntos podemos construir una comunidad de oración y acción que será un reflejo de la victoria final que María nos prometió. No dejes pasar esta oportunidad de involucrarte activamente en el plan divino y compartir el amor de María con el mundo. El tercer secreto de Fátima no es solo una revelación de acontecimientos futuros, sino también un llamado urgente a la preparación. Cuando María reveló los secretos a Lucia, Francisco y Jacinta, nos estaba advirtiendo sobre los desafíos espirituales que vendrían a lo largo de la historia, que culminarían en un gran momento de tribulación para el mundo. Este secreto, aunque enigmático, trae un mensaje claro e indiscutible. Tiempos difíciles están a la puerta y la humanidad necesita prepararse espiritualmente para afrontarlos. La preparación no es solo una preparación física, como muchos podrían pensar, sino, sobre todo, una preparación espiritual que implica fortalecer la fe, cultivar la oración, la penitencia y, sobre todo, una profunda devoción al Inmaculado Corazón de María. Ella es nuestra Madre, nuestra intercesora, y su protección será fundamental ante los tiempos de prueba que se acercan. Por lo tanto, el llamado final del mensaje de Fátima es simple pero poderoso. Prepárate espiritualmente. Es ahora, en este momento de gracia, que debemos tomar el control de nuestra vida espiritual y comenzar a cultivar las virtudes que nos permitirán permanecer firmes, incluso en las tormentas más violentas. La oración diaria, la meditación de la palabra de Dios y la práctica constante de la caridad serán los pilares que nos sostendrán. María, en Fátima, nos pide no temer los tiempos de dificultad, sino confiar en Él y confiar en ella, que es madre de todos los cristianos. Esta confianza no es pasiva, requiere una acción concreta, una respuesta personal. El llamamiento de la Virgen María es que cada uno de nosotros nos comprometamos con la transformación interior. Necesitamos alejarnos de las distracciones mundanas y buscar un camino más profundo de oración, contemplación, penitencia y, sobre todo, arrepentimiento sincero por nuestros pecados.
La confianza en María es una confianza activa que nos lleva a poner nuestra vida en las manos de Dios, para que Él pueda guiarnos, protegernos y darnos fortaleza en las adversidades. Por lo tanto, no basta con tener una fe superficial o esperar que pasen tiempos difíciles sin que nuestra vida espiritual se alimente. La preparación verdadera y eficaz comienza con el regreso a la práctica de la oración y la devoción. El rosario, como nos enseñó María, es una de las armas más poderosas contra las fuerzas del mal. El simple hecho de rezar el rosario diariamente no solo nos acerca a María, sino que también fortalece nuestra unión con Cristo, y esto, en tiempos de crisis, puede ser lo que marque la diferencia. Por tanto, no tardes más. El momento de actuar es ahora. Cada día que pasamos sin oración, sin penitencia y sin preparación, perdemos oportunidades de fortalecer nuestra alma para lo que está por venir. María nos prometió que su inmaculado corazón triunfará al final, pero esta victoria no sucederá sin nuestro esfuerzo. Necesitamos ser conscientes de que cuando nos entregamos a María, cuando ponemos nuestra vida bajo su protección, en realidad nos estamos colocando bajo la protección de Dios. El Inmaculado Corazón de María es el lugar seguro donde podemos encontrar consuelo, fuerza y coraje. Por eso, en respuesta al llamado final de María, es fundamental que cada uno de nosotros tomemos una decisión firme y resuelta. Confiar en el Inmaculado Corazón de María, no solo como refugio en los momentos de dificultad, sino también como camino hacia la verdadera conversión y salvación. La llamada final de Fátima es, en definitiva, una llamada a la conversión, al retorno a la fe, a la oración y a la acción. La promesa del triunfo de María no es algo lejano, sino algo que puede comenzar ahora, en nuestra vida diaria. Cada acto de fe, cada oración, cada gesto de caridad y de amor puede ser una semilla que contribuya a la victoria de María. No podemos esperar que el mundo cambie sin actuar, y actuar comienza con transformar nuestros propios corazones. Cuando nos preparamos espiritualmente, cuando buscamos la conversión y la oración constante, no solo estaremos preparados para los tiempos difíciles, sino que también seremos partícipes activos del plan divino, ayudando a construir un futuro mejor, basado en la fe, la esperanza y el amor. Cuando se presentó a los pastorcillos, María no solo hizo revelaciones sobre los tiempos futuros, sino que también se posicionó como nuestra defensora y protectora, intercediendo por nosotros ante Dios. La devoción al Inmaculado Corazón de María, una de las prácticas centrales de Fátima, no es solo una búsqueda de protección, sino también un llamado a profundizar nuestro compromiso espiritual con ella, para que, a través de su intercesión, seamos conducidos por un camino de santidad y luz. María no es una figura lejana. Ella es nuestra Madre Celestial, siempre atenta a nuestras necesidades y dispuesta a ayudarnos. Tu intercesión es clave para superar los tiempos difíciles que se avecinan. La intercesión de María, por tanto, es garantía de que, incluso en medio del caos espiritual y físico que pueda afrontar el mundo, tengamos una fuente constante de gracia y apoyo que nos guía con misericordia y amor. El tercer secreto de Fátima nos enseña que, cuando entregamos nuestra vida a María, cuando nos consagramos a su Inmaculado Corazón, le estamos permitiendo tomar la iniciativa en nuestras batallas espirituales. Ella nos enseña a ser más humildes, más confiados, más devotos de Dios. Ella nos enseña a vivir una vida de profunda oración y a nunca dudar de su capacidad para protegernos, sin importar cuán difíciles se vuelvan los tiempos. Sin embargo, la intercesión de María no puede verse como una solución mágica o pasiva. Tu intercesión es poderosa, pero requiere un compromiso personal de nuestra parte. La verdadera devoción al Inmaculado Corazón de María requiere acción.
Cuando rezamos el rosario, cuando pedimos la intercesión de María, no solo buscamos consuelo, sino que también nos comprometemos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La oración, especialmente el rosario, es una manera de unirnos a María en su plan de salvación. Al rezarlo todos los días, no solo estamos pidiendo ayuda, sino también participando activamente en el proceso de conversión y santificación. Lo que María nos pide es que nos entreguemos completamente a Dios, que confiemos en su providencia y que por su intercesión podamos vivir en fidelidad a sus enseñanzas. Cuando entregamos nuestra vida a María, no estamos simplemente pidiendo protección en tiempos de angustia, sino que nos comprometemos a vivir según el plan divino, a trabajar por la santidad, a realizar la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. El compromiso personal, por tanto, no es solo una respuesta pasiva a la llamada de María, sino una acción activa que implica transformación interior, conversión del corazón y perseverancia en la fe. Debemos ser más que simples espectadores de la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos ser participantes activos, abrazando las virtudes que nos permitan vivir plenamente la misión espiritual que se nos ha confiado. La intercesión de María es, sin duda, una gracia inmensa, pero nos llama a la acción, a la conversión y al continuo fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Además, el mensaje de Fátima nos enseña que la intercesión de María es también un llamado a interceder unos por otros. En tiempos de crisis no podemos ser egoístas en nuestra búsqueda de protección y salvación. Debemos tender la mano a los demás, orar por quienes no tienen fe, por quienes están lejos de la iglesia, por quienes sufren sin saber encontrar la paz. La verdadera devoción a María nos lleva a salir de nosotros mismos y pensar en el bienestar espiritual de los demás. María en Fátima nos mostró que la salvación no es solo una cuestión personal, sino también comunitaria. Lo que ella pide es que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento de su intercesión, intercediendo por los demás y ayudando a difundir su mensaje de fe, esperanza y conversión. Así como María intercede por nosotros, nosotros debemos interceder unos por otros, formando una red de oración y apoyo mutuo que fortalezca la fe de todos. El momento de actuar no es solo por nuestro bien, sino por el bien de toda la humanidad. Por la intercesión de María, estamos llamados a vivir en comunión, a amarnos unos a otros como Cristo nos enseñó y a trabajar por la salvación de todos. Cuando aceptamos este llamado, estamos, de hecho, viviendo la esencia del mensaje de Fátima. Una vida de fe, oración, devoción y acción, uniendo siempre fuerzas para lograr el triunfo del Inmaculado Corazón de María y con él la victoria del bien sobre el mal. El tercer secreto de Fátima, con todas sus revelaciones de tribulación y sufrimiento, no es solo una advertencia sobre el futuro, sino una promesa de triunfo divino y de esperanza insuperable. El mensaje de María, a lo largo de sus apariciones, siempre ha enfatizado que a pesar de las dificultades inminentes, el triunfo final de su Inmaculado Corazón está garantizado. El sufrimiento, aunque es una parte inevitable de la condición humana, no es el final de la historia. Al final, la misericordia de Dios y el inmenso amor de María prevalecerán sobre las fuerzas del mal que asedian al mundo. Este triunfo, prometido por María en Fátima, no es solo un triunfo espiritual, sino una victoria sobre los enemigos de la fe, sobre las fuerzas que buscan separar a la humanidad de Dios. El Inmaculado Corazón de María, como Madre de Dios y Reina del Cielo, tiene poder absoluto sobre las fuerzas del mal, y es a través de ella que la humanidad encontrará la salvación. Por lo tanto,
Incluso cuando el mundo enfrenta tiempos de gran apostasía y sufrimiento, siempre debemos recordar que María, con su inmaculado corazón, es nuestra garantía de que, al final, el bien triunfará sobre el mal. El corazón de María es un refugio seguro, donde encontramos consuelo, protección y la gracia necesaria para resistir las tentaciones y pruebas de la vida. La promesa del triunfo de María no es solo un acontecimiento que sucederá en el futuro, sino una realidad que puede comenzar a vivirse en el presente a través de nuestra participación activa en su misión. Cuando rezamos el rosario, cuando nos consagramos a su inmaculado corazón, de hecho nos unimos a este triunfo. La oración diaria y la devoción al Inmaculado Corazón de María son formas de prepararnos espiritualmente para tiempos de prueba y desafíos espirituales por venir. A través de estas prácticas, podemos experimentar el poder transformador de María en nuestras vidas. Cuando nos entregamos a María, ella nos conduce a una vida de mayor santidad y nos ayuda a desarrollar virtudes esenciales como la humildad, la paciencia y el amor por los demás. La consagración al Inmaculado Corazón de María, por tanto, es más que un simple acto de devoción. Es un compromiso con la transformación espiritual y la construcción de un mundo más justo, donde la voluntad de Dios esté presente en nuestro actuar diario. El rosario no es solo una oración repetitiva, sino una meditación profunda sobre la vida de Cristo, una manera de unirnos a la Madre de Dios para seguir sus pasos y hacer la voluntad del Padre. Al rezar el rosario, nos hacemos partícipes de esta victoria prometida, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos espiritualmente para los desafíos que enfrentaremos en el futuro. La oración, entonces, no es una vía de escape, sino una poderosa herramienta para unirnos al triunfo de María y con Dios. El triunfo final, como prometió María en Fátima, no es solo una promesa para un futuro lejano, sino una realidad que ya comienza a manifestarse en la vida de quienes se dedican a la oración, la consagración y la unión con el Inmaculado Corazón de María. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en este triunfo, no como espectadores, sino como participantes activos en el plan de salvación de Dios. La acción de cada creyente, el compromiso personal con la oración y la devoción, la práctica del amor por los demás, son elementos esenciales para que seamos parte de este gran evento de redención. El triunfo de María será la victoria de todos los que se unieron a ella en oración, fe y acción. Este triunfo no será solo un acto aislado de María, sino una acción colectiva, en la que todos los que se han consagrado a su Inmaculado Corazón compartirán la alegría y la paz de ver el reino de Dios establecido en la tierra. Como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de ser parte de esta transformación, de vivir de manera que reflejen las enseñanzas de Cristo y María y de ayudar a otros a prepararse para este gran momento. El triunfo final será el momento en que Dios, a través de María, restablezca el orden espiritual en el mundo, trayendo consigo una paz duradera y una justicia verdadera. Por tanto, el mensaje de Fátima es una promesa de esperanza, de victoria y de transformación, un recordatorio de que el mal no tiene la última palabra y que, al final, triunfará el Inmaculado Corazón de María. Hoy en día, los signos de los tiempos son cada vez más evidentes. La humanidad vive momentos de gran transformación, tanto espiritual como social. El tercer secreto de Fátima, revelado por María, no solo nos advierte sobre los desafíos y pruebas que tenemos por delante, sino que también nos llama a la vigilancia y a la preparación constante. Ya no podemos ignorar las señales que nos rodean, porque, como advirtió María, se avecinan tiempos difíciles. La pérdida de los valores espirituales, el distanciamiento de la verdadera fe y la creciente secularización del mundo
son solo algunos de los signos que debemos notar. El mundo está siendo consumido gradualmente por fuerzas que se oponen a la moral y las enseñanzas cristianas, y si no estamos atentos, podemos perdernos en las trampas del materialismo, el egoísmo y la falta de fe. La preparación espiritual es esencial para resistir estas influencias y permanecer firmes en la fe. La oración constante, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María son medios eficaces para mantenernos en sintonía con la voluntad divina. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de estar atentos a las señales y actuar, en lugar de esperar pasivamente a que los acontecimientos se desarrollen ante nosotros. El mensaje de Fátima, con todas sus revelaciones, nos invita a no subestimar la gravedad de los tiempos que vivimos, sino a tomar acciones concretas para nuestra salvación y la salvación del mundo. María, en sus apariciones en Fátima, advirtió de la necesidad de una conversión urgente. Nos llamó a volver el corazón a Dios, a practicar la oración y la penitencia, y a no dejar que nuestra fe se enfríe, ya que los tiempos de tribulación dependen, en gran medida, de nuestra respuesta espiritual. El secreto que nos ha sido revelado no es algo que deba entenderse solo de manera simbólica, sino de manera concreta y práctica. Los signos de una creciente apostasía, de un abandono de la Iglesia y de sus enseñanzas, están por todas partes. La creciente persecución religiosa, las guerras, las divisiones y el aumento de la violencia en diversas partes del mundo son solo síntomas de un mal mayor, el distanciamiento de Dios. Las señales no son solo físicas, sino espirituales, y reflejan decadencia moral y falta de compromiso con los valores cristianos. El mensaje de Fátima, por tanto, es claro. La salvación depende de nuestra respuesta a estos signos. La verdadera preparación espiritual no es solo una reacción pasiva, sino una acción concreta que implica una renovación de nuestra fe y una conversión sincera. Debemos, como María nos guía, rezar el rosario todos los días, consagrarnos a su Inmaculado Corazón y vivir en constante vigilancia. Nuestra acción debe ser mantener viva la fe, fortalecerla constantemente y difundir el mensaje de amor y esperanza que María nos trajo. Cada gesto de fe, de oración, de caridad, es signo de nuestra preparación para lo que está por venir. Y estos gestos no solo nos preparan, sino que también ayudan a transformar el mundo que nos rodea. No podemos subestimar la importancia de estar preparados espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. Fátima no es una simple historia del pasado, sino un mensaje atemporal que sigue resonando a través de los siglos. La preparación espiritual es una responsabilidad que tenemos ante Dios y el mundo. Mientras vivimos en un mundo cada vez más desafiante, donde los valores cristianos se ven constantemente amenazados, es imperativo que estemos preparados para resistir las tentaciones y los desafíos que tenemos por delante. La oración diaria, la meditación de la palabra de Dios y la práctica constante de la caridad son esenciales para fortalecer nuestra fe y mantener encendida la llama de la esperanza en nuestros corazones. La consagración al Inmaculado Corazón de María es una manera de confiarnos a la protección de nuestra Madre Celestial, quien, como ella misma prometió, nunca nos abandona. Cuando mantenemos nuestra fe viva y activa, cuando nos preparamos espiritualmente a través de la oración y la devoción, no solo nos fortalecemos individualmente, sino que también ayudamos a preparar el mundo para el triunfo de María y el cumplimiento del plan divino. Los tiempos difíciles son una realidad, pero la victoria de María, como nos fue prometida, es segura. Y estando atentos a los signos de los tiempos y constante preparación espiritual, nos convertimos en partícipes activos de esta gran victoria.
El llamado a prepararnos es urgente, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, siendo fieles y vigilantes hasta el final. María nos guiará y protegerá, pero debemos estar dispuestos a responder a su llamado con fe, oración y acción. La vida cristiana no es una práctica esporádica u ocasional. Debe vivirse diaria y constantemente. El tercer secreto de Fátima nos recuerda que, en tiempos de crisis, la fe no debe ser algo que se guarde en momentos de consuelo, sino algo que se debe vivir con intensidad y constancia. La verdadera preparación espiritual no comienza en el momento de la calamidad, sino en la fidelidad al camino del Evangelio, vivido en cada acto cotidiano, en cada oración y en cada gesto de caridad. Fátima nos enseña que cuando rezamos el rosario, cuando practicamos la penitencia y cuando nos entregamos al Inmaculado Corazón de María, no solo nos estamos preparando para el futuro, sino que de hecho estamos viviendo el presente de manera plena y transformadora. Vivir nuestra fe todos los días es la única manera de estar verdaderamente preparados para los tiempos difíciles que se avecinan. La oración constante, la lectura de la palabra de Dios y la dedicación a los demás son los pilares que sostienen nuestra fe y nos preparan para actuar con valentía y confianza, incluso ante los mayores desafíos. La vida cristiana no es una teoría vacía o un conjunto de principios. Debe encarnarse en nuestra vida diaria si queremos ser fuertes en la adversidad. No basta con saber de fe o tener buenas intenciones. Es necesario actuar de acuerdo con lo que profesamos. Las enseñanzas de María, particularmente en Fátima, no son una invitación a la reflexión pasiva, sino un llamado a la acción concreta. El hecho de que María nos pida rezar el rosario todos los días, que nos invite a hacer la consagración a su Inmaculado Corazón, es un llamado para que tomemos acciones prácticas en nuestras vidas. Debemos vivir la fe activamente, no solo en los momentos de oración, sino también en las situaciones cotidianas, en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales. Nuestra vida debe ser un reflejo de Cristo, y para ello debemos actuar de acuerdo con sus enseñanzas. Fátima, con su mensaje de esperanza, es también un llamado a cada uno de nosotros a convertirnos en apóstoles de María, difundiendo su mensaje y siendo ejemplo de fe para los demás. No podemos vivir nuestra fe solo para nosotros mismos, sino que debemos ser instrumentos de Dios para el bien de los demás. Vivir la fe significa también luchar contra las fuerzas que buscan apagar la luz del Evangelio en el mundo. La oración, la consagración y el testimonio diario son acciones que nos preparan para enfrentar el mal, pero también son formas de iluminar las tinieblas que nos rodean. Viviendo la fe cada día, no solo nos estamos preparando para los desafíos futuros, sino que también estamos transformando el mundo ahora, ayudando a construir un mundo más justo, más fraterno y más alineado con la voluntad de Dios. Vivir la fe diariamente no es una tarea fácil, especialmente en un mundo que muchas veces se opone a los valores cristianos. Sin embargo, el ejemplo de María y las revelaciones de Fátima nos muestran que la fidelidad al Evangelio es, y será siempre, el único modo verdadero de prepararnos para los tiempos difíciles y de ser instrumentos de Dios. La fe no es algo que se limite a tiempos de oración o momentos de silencio. Es algo que se traduce en acción concreta, amor, servicio a los demás y fidelidad a Dios. Como nos enseña María, el verdadero triunfo espiritual no es un logro externo, sino una transformación interna que se refleja en nuestras actitudes, en nuestra forma de vivir. La preparación espiritual que Fátima nos invita a vivir exige que seamos vigilantes y coherentes en nuestra fe. Necesitamos ser perseverantes, mantener oración constante y, sobre todo, vivir nuestra fe con valentía, sabiendo que María, nuestra Madre Celestial, estará con nosotros en cada situación. Ella
nunca nos deja. Viviendo la fe cada día, consagrándonos al Inmaculado Corazón de María, nos preparamos para los tiempos difíciles y, lo más importante, nos sumamos al plan divino de salvación, que es seguro el triunfo del bien sobre el mal. Así, la verdadera preparación comienza en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, y esto es lo que nos dará fuerzas para afrontar cualquier adversidad que nos depare el futuro. En el centro del mensaje de Fátima hay una invitación profunda y urgente a confiar en María como nuestra Madre e intercesora. La confianza en María, especialmente en tiempos de crisis, es fundamental para nuestra preparación espiritual. A lo largo de los siglos, la Iglesia nos ha enseñado a venerar a María, reconociéndola no solo como la Madre de Jesús, sino como nuestra Madre espiritual, la que está siempre a nuestro lado, intercediendo por nosotros ante su Hijo. El tercer secreto de Fátima, con sus advertencias y promesas, no es solo una revelación sobre los tiempos de tribulación, sino también una invitación a la plena confianza en María, porque ella es nuestra protección contra las fuerzas del mal. Cuando María nos pidió que hiciéramos la consagración a su Inmaculado Corazón, no estaba pidiendo solo un gesto simbólico, sino un compromiso de entregar nuestras vidas a su protección maternal. Ella nos llama a confiar plenamente en ella, a entregarle nuestros miedos, nuestros desafíos y nuestros pecados, sabiendo que al hacerlo nos estamos colocando bajo el manto de la Madre Celestial, quien nos guiará con amor y misericordia. La confianza en María es la clave para atravesar tiempos de tribulación, porque como Madre, ella tiene el poder de protegernos y conducirnos a Cristo, nuestro único Salvador. La preparación espiritual que el mundo necesita no es solo un retorno a la oración, sino una entrega total y confiada a la protección de María. María no es una madre lejana, es una madre atenta y cariñosa, siempre dispuesta a ayudar a sus hijos. La confianza en María no es una confianza pasiva, sino una confianza activa que nos lleva a buscar su intercesión en todos los ámbitos de nuestra vida. El tercer secreto de Fátima nos enseña que cuando confiamos plenamente en María, nuestra Madre Celestial, encontramos la fuerza para afrontar cualquier desafío. El mundo enfrenta tiempos de gran incertidumbre, con dificultades espirituales y materiales que crecen cada día. Las tentaciones del egoísmo, el materialismo y la desesperación están en todas partes, y sin confianza en María, somos vulnerables a estas fuerzas destructivas. Fátima nos invita a hacer de María nuestra confianza diaria, a buscar su protección en momentos de incertidumbre y a permitirle ser la guía de nuestra vida espiritual. Cuando confiamos en María, no estamos simplemente pidiendo protección en tiempos de crisis, sino que nos ponemos bajo su dirección, permitiéndole llevarnos a una vida más profunda y cercana a Cristo. Confiar en María es confiar en su divina capacidad de interceder por nosotros y conducirnos, como guió a los pastorcitos de Fátima, a una vida de mayor santidad y fe. No se trata solo de pedir ayuda, sino de vivir en sintonía con lo que María nos enseña: confianza en Dios, humildad, oración y devoción. La verdadera preparación para los tiempos difíciles comienza con esta confianza en María, que nunca nos abandona y que, por su intercesión, nos conduce a la salvación. La plena confianza en María es también confianza en su promesa de que su Inmaculado Corazón triunfará al final. Esta promesa, revelada en Fátima, nos da la certeza de que, a pesar de las dificultades y adversidades, la victoria final será para siempre. Cuando confiamos en María, estamos creyendo en esta promesa de triunfo y sabemos que a medida que sigamos el camino de la oración y la devoción, seremos parte de esa victoria. La confianza en María no es solo un reflejo de nuestra devoción personal, sino una acción que nos pone en sintonía con el plan divino. Ella,
como madre amorosa, nos conduce a una vida de verdadera fe y nos enseña a vivir con valentía y confianza, incluso en los momentos más oscuros. El mundo necesita confiar en María para ser restaurado espiritualmente, y cuando confiamos en ella, también estamos confiando en la promesa de paz y redención que ella nos hizo. El Inmaculado Corazón de María es el refugio seguro donde podemos encontrar consuelo, fortaleza y protección, y esta confianza es nuestra garantía de que, a pesar de todas las tribulaciones, el triunfo de María será también nuestra victoria. Así, la confianza plena en María es un compromiso diario de oración, de conversión del corazón y de entrega total a ella, sabiendo que, al hacerlo, nos unimos a su Inmaculado Corazón, para experimentar la paz y la victoria que ella prometió. En tiempos difíciles, la confianza en María será nuestra mayor fortaleza y nuestra preparación para los desafíos espirituales venideros. El tercer secreto de Fátima no es solo una revelación sobre el futuro, sino un llamado urgente a la acción en el presente. El mensaje de María en Fátima exige más que una reflexión pasiva o un simple reconocimiento de tiempos difíciles. Nos llama a actuar ahora, a vivir nuestra fe activamente y a hacer de la oración, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María partes fundamentales de nuestra vida diaria. Fátima no es un mensaje que debamos guardarnos para nosotros mismos, sino una misión que se nos ha confiado para que seamos faros de luz en un mundo que cada vez necesita más esperanza. Nuestra preparación espiritual no es algo que se pueda dejar para el futuro, es algo que debemos vivir concreta y urgentemente, desde ahora. Como nos mostró María en Fátima, lo que realmente importa es la transformación interior, la conversión diaria del corazón y la fidelidad constante a Dios. Y esta transformación espiritual no ocurre sin acción. Vivir el mensaje de Fátima diariamente significa comprometerse con el rezo diario del rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María y una vida de lucha constante contra el mal. La espiritualidad cristiana no es una práctica que se limita a momentos aislados de adoración o reflexión. Debe ser una experiencia cotidiana que nos lleve a practicar la virtud en todos los ámbitos de nuestra vida. Debemos ser testigos de la fe, difundiendo la luz del Evangelio en todo lo que hacemos y ayudando a otros a hacer lo mismo. Actuar según el mensaje de Fátima significa no solo orar, sino también vivir de manera diferente. Cuando la Virgen María nos pidió que hiciéramos la consagración a su Inmaculado Corazón, no nos pedía solo un rito o una oración, sino un cambio profundo en nuestro corazón y en nuestras actitudes. La consagración es una invitación a la entrega total, a la renuncia al egoísmo y al compromiso de vivir con los mismos valores de Cristo y María. Vivir el mensaje de Fátima es comprender que, en tiempos de crisis, nuestra respuesta debe ser fortalecer nuestra vida espiritual, aumentar nuestra confianza en María y en la providencia de Dios, y unirnos a María en oración por el mundo. La verdadera transformación espiritual comienza cuando aceptamos humildemente la necesidad de un cambio interior. No podemos seguir viviendo como si nada pasara. Los tiempos venideros exigen que hagamos un cambio radical en la forma en que pensamos, vivimos e interactuamos con el mundo. Debemos ser más fervientes en nuestra fe, más dedicados a la oración, más comprometidos con la caridad y más vigilantes en nuestra búsqueda de la santidad. La consagración al Inmaculado Corazón de María es un paso vital en este proceso de transformación, ya que ella nos ayuda a mantener nuestro enfoque en Dios y nos guía por el camino de la paz, la humildad y el amor verdadero. Nuestra vida debe reflejar las enseñanzas de Fátima,
viviendo el amor de María y confiando en su protección en todas las circunstancias, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente en los momentos de adversidad. Finalmente, la invitación final del mensaje de Fátima es un llamado a la acción colectiva. No podemos vivir nuestra fe de forma aislada. María nos llama a unir fuerzas, a compartir su mensaje con los demás y a trabajar juntos para transformar el mundo. El momento de actuar es ahora, y nuestra acción debe basarse en 3 pilares: oración, penitencia y caridad. La oración nos conecta con Dios, nos fortalece espiritualmente y nos permite comprender su voluntad. La penitencia nos ayuda a purificar nuestro corazón y centrarnos en lo que realmente importa, alejándonos de las tentaciones del mundo. Y la caridad nos lleva a actuar por el bien de los demás, anteponiendo los intereses de nuestros hermanos en Cristo a los nuestros. El mensaje de Fátima nos desafía a ir más allá de nuestra zona de confort y participar activamente en la transformación del mundo. Al compartir el mensaje de Fátima con quienes nos rodean, al vivir en comunidad y al ayudar a otros a prepararse para tiempos difíciles, estamos cumpliendo la misión que María nos confió. No podemos esperar a que otros actúen por nosotros. Si queremos ver el triunfo del Inmaculado Corazón de María, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y trabajar incansablemente para que la paz y la justicia de Dios se extiendan por todo el mundo. Fátima es un mensaje de acción, y la verdadera acción comienza cuando cada uno de nosotros decide ser un instrumento de Dios, viviendo nuestra fe con valentía y determinando, a través de nuestras oraciones y acciones, que la luz de Cristo y la protección de María prevalecerán sobre las tinieblas. La oración siempre ha sido, desde las primeras enseñanzas de Cristo, una de las mayores fuentes de poder espiritual que tenemos como cristianos. El tercer secreto de Fátima nos alerta sobre la importancia de la oración, especialmente durante los tiempos de tribulación que enfrentamos ahora y los que vendrán. La oración, como nos enseñó María, es la clave para fortalecer nuestra fe, prepararnos espiritualmente y proteger nuestra alma contra los ataques del mal. En tiempos de crisis, la oración es el refugio seguro que nos ofrece paz y consuelo, y es en ella donde encontramos la fuerza necesaria para resistir las dificultades. María nos pide rezar el rosario todos los días, ya que esta práctica de oración es una forma profunda de meditación sobre la vida de Cristo y un medio eficaz para invocar la protección de nuestra Madre Celestial. Cuando rezamos el rosario, nos unimos a María, quien intercede por nosotros, y al mismo tiempo nos acercamos a Cristo, fortaleciendo nuestra fe y nuestra disposición para los desafíos que vendrán. La oración diaria es la forma más directa de prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Cuando nos dirigimos a Dios con un corazón sincero, en efecto, estamos creando un espacio dentro de nosotros para su acción transformadora. La oración, por tanto, no debe verse solo como un acto de devoción, sino como una acción de resistencia, como una poderosa herramienta para permanecer firmes en la fe y la verdad del Evangelio, sin importar lo que suceda en el mundo que nos rodea. Además, la oración en tiempos de tribulación no debe ser solo una búsqueda de consuelo personal, sino también un medio de interceder por los demás. El tercer secreto de Fátima, con sus revelaciones de sufrimiento y caos, nos recuerda que el mundo necesita desesperadamente la oración y que estamos llamados a interceder por aquellos que carecen de fe, que no reconocen la importancia de la oración o que están lejos de Dios. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo protección para nosotros mismos, sino también pidiendo por quienes nos rodean, por la salvación de sus almas y por la gracia de volverse a Dios. La oración intercesora es una de las formas más poderosas de vivir nuestra fe,
ya que nos permite actuar en el mundo de manera espiritual, buscando la conversión y la salvación de los demás. María nos mostró en Fátima que, al interceder por la humanidad, está cooperando con Dios en el plan divino de salvación. Por eso, cuando rezamos el rosario y otras oraciones, debemos tener presente que nos estamos sumando a la acción de María, quien con su inmaculado corazón desea la salvación de todas las almas. La oración, cuando se hace con la intención de interceder, no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos pone en armonía con la misión divina de rescatar al mundo de las tinieblas del pecado. La oración intercesora es un acto de caridad y, como nos mostró María, es una forma vital de estar en sintonía con el plan de salvación de Dios para la humanidad. Finalmente, el poder de la oración en tiempos de tribulación nos da la capacidad de mantener nuestra paz interior, incluso ante los mayores desafíos. El tercer secreto de Fátima no solo revela el sufrimiento, sino también la gran promesa de que la oración y la devoción tienen el poder de vencer las fuerzas del mal. El Inmaculado Corazón de María triunfará, y nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, podemos ser parte de ese triunfo a través de la oración ferviente y la confianza inquebrantable en Dios. Cuando nos entregamos a la oración diaria, no solo nos preparamos para tiempos difíciles, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz y luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. La oración no es una actividad aislada ni algo que deba hacerse únicamente para nuestra propia edificación. Es, sobre todo, una acción en favor de un bien mayor, en favor de la salvación de las almas y del restablecimiento del orden divino en el mundo. Al confiar en María y su intercesión, y al entregarnos a la oración constante, permitimos que la paz de Cristo more en nuestros corazones y que su luz brille a través de nosotros para iluminar a otros. La oración, por tanto, es nuestra arma más poderosa contra los desafíos del mundo y un canal de la gracia divina que nos prepara para los tiempos de tribulación. La práctica diaria de la oración, especialmente el rosario, no es solo una devoción personal, sino una acción colectiva que puede transformar el mundo, uniéndonos a María y a Cristo en la misión de salvar y restaurar el mundo. El tercer secreto de Fátima revela de forma clara y contundente que la penitencia y la conversión son aspectos esenciales para nuestra preparación espiritual. El mensaje de María en Fátima nos llama a un cambio profundo de corazón, un cambio que va más allá de las palabras y las buenas intenciones. En un mundo marcado por el pecado, la indiferencia y el distanciamiento de Dios, la penitencia se convierte en una necesidad urgente para todos aquellos que quieran permanecer firmes en su fe y preparados para los desafíos espirituales y temporales que vendrán. La penitencia no es solo una práctica de dolor o sufrimiento, sino una manera de acercarnos a Dios, reconociendo nuestras faltas, buscando purificar nuestro corazón y preparándonos para vivir una vida de mayor santidad. Fátima nos enseña que la verdadera y profunda conversión requiere de un arrepentimiento sincero y de acciones concretas de transformación. María nos llamó a orar, a hacer penitencia y a buscar la reconciliación con Dios como preparación para tiempos difíciles. La penitencia, entonces, no es un acto aislado o un mero castigo, sino una parte integral de nuestro camino espiritual que nos permite purificar nuestra alma, fortalecer nuestra relación con Dios y encontrar la verdadera paz en medio de los desafíos de la vida. La conversión, como nos enseña María, no es solo un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo que implica la renovación de nuestro corazón y nuestra mente. La humanidad, en su conjunto, se ha alejado de las enseñanzas de Cristo y con ello se ha alejado de la verdadera fuente de paz y salvación.
La invitación a la conversión en Fátima es un llamado a todos nosotros a volver nuestro corazón a Dios, a desprendernos de los falsos valores del mundo y entregarnos al amor de Cristo. La verdadera conversión implica un cambio radical de vida, en el que buscamos no solo nuestra salvación personal, sino también la edificación del reino de Dios en la tierra. Cuando María pide penitencia, nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones, a reconocer nuestras faltas, a vivir la caridad hacia los demás y a buscar la justicia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. La verdadera conversión requiere humildad y arrepentimiento, reconociendo que, sin la gracia de Dios, no podemos superar las dificultades de la vida por nuestra cuenta. Pero cuando acudimos a Dios, Él nos da la fuerza que necesitamos para superar nuestras debilidades, purificar nuestra alma y ser verdaderos discípulos de Cristo. La penitencia y la conversión son, por tanto, formas de colaboración con la gracia de Dios, que nos permite caminar con Él hacia la salvación. La práctica continua de la penitencia nos ayuda a liberarnos de las ataduras del egoísmo y del pecado, haciéndonos más sensibles a las necesidades de los demás y más dispuestos a seguir el camino de Cristo. La urgencia de la penitencia y de la conversión es uno de los mensajes más fuertes y directos de Fátima. Como nos dijo María, si hacéis lo que os digo, muchos se salvarán. Ella nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados, a enmendar los errores cometidos y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. La penitencia y la conversión, por tanto, no son solo una preparación para los tiempos difíciles, sino una necesidad diaria para todos aquellos que buscan vivir en unión con Dios y con los demás. En tiempos de crisis espiritual, como los que estamos viviendo, la penitencia se convierte en un medio eficaz para resistir las tentaciones y fortalecer nuestra fe. Es una manera de ofrecer a Dios nuestro sincero arrepentimiento y nuestra voluntad de cambiar, de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En Fátima, María nos mostró que la oración y la penitencia son armas poderosas contra las fuerzas del mal. No solo nos preparan para las adversidades del mundo, sino que también nos ayudan a crecer espiritualmente, a acercarnos a Dios y a encontrar la verdadera paz en nuestro corazón. La conversión y la penitencia no son solo actos externos, sino una verdadera transformación del corazón, que nos permite vivir la vida cristiana de manera auténtica y fiel. Como nos enseñó María, si acudimos a Dios con humildad y arrepentimiento, Él nos concederá su gracia y nos protegerá en tiempos de dificultad. La preparación espiritual que la humanidad necesita no puede estar completa sin el elemento de la penitencia, que es el camino hacia la verdadera conversión y salvación. Uno de los aspectos centrales del mensaje de Fátima, especialmente en el contexto del tercer secreto, es la importancia de la unidad espiritual. María, al llamarnos a la oración, a la penitencia y a la consagración, no nos invita a una práctica aislada, sino a una experiencia comunitaria de fe. El mundo moderno, con su creciente individualidad y división, a menudo intenta distanciarnos de la práctica comunitaria de la fe, llevándonos a creer que podemos experimentar la espiritualidad de forma aislada. Sin embargo, Fátima nos recuerda que la verdadera fuerza para enfrentar los desafíos espirituales y los tiempos difíciles proviene de la unidad, de practicar la fe juntos, de construir una comunidad de oración y acción. La unidad espiritual no solo se refiere a la unidad entre los creyentes en una comunidad local, sino también a la solidaridad espiritual que trasciende fronteras, culturas y países. El mensaje de Fátima nos llama a ver que, como Iglesia, todos somos parte del único cuerpo de Cristo y que en tiempos de adversidad, nuestra fuerza proviene no solo de nuestra relación personal con Dios, sino también de nuestra unión con los demás.
especialmente con nuestros hermanos y hermanas en la fe. La oración comunitaria, compartir los sacramentos y vivir juntos las enseñanzas de Cristo nos dan la capacidad de afrontar los desafíos con mayor eficacia, ya que la fuerza de un cuerpo unido es infinitamente mayor que la suma de sus partes aisladas. La unión espiritual que María nos invita a buscar, especialmente en Fátima, implica también una búsqueda constante de paz, reconciliación y justicia. El mundo vive en constante división, con conflictos religiosos, políticos y sociales que destruyen la armonía entre las personas. Fátima nos insta a buscar la paz, pero la verdadera paz no se puede lograr sin la unidad espiritual y sin el esfuerzo conjunto de todos aquellos que desean vivir según los principios del Evangelio. El mensaje de María en Fátima, especialmente en relación con el fin de los tiempos, es un recordatorio de que la paz mundial solo puede alcanzarse mediante la conversión de los corazones y la unidad de los fieles. La unión espiritual comienza a nivel personal, cuando cada uno de nosotros se compromete a vivir nuestra fe de manera verdadera y consistente, pero se extiende a la comunidad. La oración diaria, especialmente el rosario, se convierte no solo en una práctica personal, sino comunitaria, un tiempo para unir nuestras intenciones y oraciones a favor de un mundo más justo y pacífico. La verdadera conversión implica reconocer que todos estamos interconectados y que, como cuerpo de Cristo, debemos trabajar juntos para difundir el mensaje de paz, amor y reconciliación en el mundo. En Fátima, María nos enseña que la unidad espiritual es el camino hacia el verdadero triunfo, no solo para nosotros como individuos, sino para la humanidad en su conjunto. La construcción de una comunidad de fe fuerte y unida será uno de los mayores testimonios de la victoria del Inmaculado Corazón de María, pues es a través de la unidad y la oración conjunta que seremos fortalecidos para afrontar las dificultades y eventualmente alcanzar la victoria prometida. Esta unión espiritual no debe limitarse solo a una práctica interna, sino que también debe traducirse en acciones concretas en el mundo. El mensaje de Fátima, al llamarnos a la oración y a la penitencia, nos llama también a la acción social y a la responsabilidad colectiva. La verdadera espiritualidad cristiana implica tomar medidas concretas para transformar el mundo que nos rodea, especialmente cuando enfrenta tiempos de crisis, pobreza y sufrimiento. La unidad espiritual que María nos invita a vivir debe reflejarse también en nuestra acción concreta en favor de quienes más la necesitan. Fátima nos recuerda que la oración no es suficiente si no va acompañada de obras, especialmente de caridad, justicia y misericordia. La verdadera unión espiritual se manifiesta en la compasión por los demás, en el deseo de construir una sociedad más justa y más humana. Como lo hizo María a lo largo de su vida, debemos estar dispuestos a servir a los demás, especialmente a los más necesitados, sin distinción. El triunfo de María será un triunfo de la paz, y la verdadera paz llega cuando todos los miembros del cuerpo de Cristo actúan juntos, con un solo corazón y una sola alma, para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. La unidad espiritual es, por lo tanto, un llamado a la acción, una acción que transforma la forma en que vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo nos preocupamos por el bienestar de nuestros vecinos y cómo, como comunidad, trabajamos por un mundo más justo y más santo. Al vivir la unidad espiritual en nuestras familias, iglesias y comunidades, estamos, de hecho, preparando el camino para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y somos instrumentos de Dios en la construcción de su reino de justicia y paz.